24 años se dicen pronto, pasan muy rápido, pero son muchas las cosas que componen estas casi 2 décadas y media que tiene Atenea Models desde su inicio en Medellín, la cuna del modelaje, del gran talento que ha surtido las pasarelas, la televisión, los medios de comunicación. Y por allá a finales de los años 90 a una empresa que se llama TV Cámaras se le ocurrió la idea de tener una agencia de modelos y de talentos. Y Liliana Estrada fue la principal gestora de ello. Liliana, ¿cómo estás? Bienvenida a esta celebración de Atenea Models. Gracias Juan, qué placer estar aquí y qué alegría poder hablar de TV Cámaras con Atenea hace 24 años. 24 años. Me parece mentira. Bueno, ¿cómo fue esa idea que gestó el nacimiento de Atenea? Bueno, a finales del siglo XIX, del siglo XX, perdón, que nacieron los canales nacionales, las programadoras nacionales y regionales entramos en crisis. Hubo una coyuntura muy compleja, muy difícil y digamos que el modelo de negocio cambió porque se centró toda esa pauta publicitaria en esos canales nacionales. Entonces TV Cámaras, que era una pequeña productora, bueno, no era tan pequeña en ese entonces, era una productora programadora, porque al ser programadora uno depende muchísimo de esa pauta publicitaria. Se le ocurrió en unión con Alberto Morales, que era el gerente de Morales.com en ese entonces, claro, un genio de la creatividad, pensamos cómo podemos salir de esta crisis. Y llegó la idea de crear una agencia de modelos y de talentos con algunos aspectos diferenciales, ¿no es cierto? O sea, siempre pensando en que podríamos tener talentos allí que tuvieran mayor calificación y no fueran solamente ganchos. Entonces, Toto Correa, María Victoria Correa, que era modelo muy reconocida, claro, en ese entonces, ex reina, claro, la llamamos a que fuera nuestra socia y ella tenía, digamos, mucha cercanía con una ejecutiva que trabajaba en otra agencia, porque en ese entonces inclusive había poquitas agencias, o sea, había un monopolio, y con ellas pensamos en la creación de Atenea Models. ¿Cómo fue romper ese monopolio? Pues ese monopolio fue muy difícil de romper, pero afortunadamente esta ejecutiva, Judy, que tiene pues, tanto conocimiento que todavía está vigente, tenía una inteligencia emocional superior y logró manejar esa competencia tan tenaz. Yo diría que era dura, además porque la porreaban, o sea, casi que la agredían verbalmente, o sea, era una cosa muy difícil. Claro. Y ella logró sortear, junto con Toto, digamos, estas diferencias con la competencia. Y en esa primera etapa, me acuerdo que para Colombia Moda la primera vez hicimos 8 desfiles, porque además ese monopolio de los desfiles estaba tomado por estas empresas. Claro. Y hicimos 8 desfiles, inclusive yo pues que no sabía mucho de esto, trabajé de sol a sol con Judy en la preparación de estos desfiles. ¿Cómo fue ese aprendizaje prácticamente sobre la marcha? Todos hacían de todo. Todos hacíamos de todo. Mientras nosotros estábamos creciendo con Atenea, porque además les voy a decir, TV Cámaras no existiría, Morales no existiría, porque hoy Morales tiene su agencia que se llama Morales.com, sí. En ese entonces era Morales y Asociados, y hoy es Morales.com, si Atenea no hubiera existido. O sea, Atenea fue nuestro salvavidas porque fue muy exitosa, o sea, logramos hacer una muy buena facturación y mientras íbamos aprendiendo del negocio, porque tampoco sabíamos mucho, Judy sí sabía y Toto también, pero nosotros como programadora y productora de televisión y Morales como agencia de publicidad y de comunicaciones no sabíamos, aprendimos, pero a la vez fuimos fortaleciendo nuestras empresas. Claro. O sea, tanto TV Cámaras como Morales fue creciendo su agencia y creo que esa era la gran diferencia que teníamos con las otras, con la competencia, que teníamos una programadora al servicio de Atenea, entonces toda una infraestructura para hacer televisión y para hacer audiovisuales, y Morales, que era el creativo para hacer productos novedosos, campañas novedosas y toda una, digamos, una solidaridad de los medios de comunicación que estaban alrededor nuestro, le hicieron una gran bulla a Atenea, entonces
de pronto fuimos grandes e importantes. Pero un gran factor diferencial es el tema de la academia y la formación de talentos. ¿Cómo fue este formación? pilar? Es que esa era la gran diferencia. O sea, nosotros no queríamos simplemente una agencia que tuviera ganchitos, que tuviera niñas y muchachos simplemente mostrando y desfilando prendas de vestir. Queríamos que estuvieran capacitadas, que teníamos una academia. Bueno, todavía existe la academia y todavía tiene, digamos, como ese sello, pero un sello donde solamente no se les enseñara a caminar, sino a pensar, que se capacitaran, que fueran inteligentes, que dieran respuestas rápidas, que tuvieran, digamos, como muy claro cuál era su misión en la vida, no solamente ser ganchos o ser ganchos, pero ganchos, digamos, con un nivel de inteligencia distinto y formación, exactamente. Entonces nos preocupamos mucho por capacitarlos, o sea, teníamos alianzas con personajes psicólogos, sociólogos. Recuerdo que teníamos educadores especiales para darles como un nivel superior a estas personitas que estaban con nosotros. Bueno, y también en las alianzas público-privadas que hicieron, hubo una campaña que la gente recuerda mucho que se hizo con la alcaldía de Medellín para combatir el fenómeno de la anorexia y la bulimia. ¿Cómo fue eso? Ese fue un trabajo súper especial. Lucrecia Ramírez, que en ese entonces era la compañera de Sergio Fajardo, que era nuestro alcalde, se unió, o sea, se creó una corriente especial para proteger sobre todo a las mujeres, ¿no es cierto? Porque digamos que ese fenómeno de la anorexia y bulimia se daba más entre las mujeres, para proteger las niñas. Entonces, precisamente entró a jugar una campaña muy inteligente que hizo Alberto Morales. No sé si ustedes recuerdan, eran unos hipopótamos flaquitos, unas jirafas esqueléticas, y trabajamos con ellos y digamos que la agencia tomó un liderazgo distinto a las otras agencias. O sea, ahí nos destacamos por caminar, digamos, como con otra mirada, con otro ángulo distinto a ser simplemente una agencia de modelaje. Claro, también descubrieron grandes talentos que hoy en día pues están en la televisión, en las pasarelas, sirvieron de plataforma para que mucha gente brillara a través de ustedes. Claro, sí. Yo recuerdo, bueno, de nombres pues creo que me vas a coger cortica, pero me acuerdo de María Fernanda Yepes. María Fernanda Yepes, la parejita que eran Catalina y Juan Pablo, claro, Llano, sí. Recuerdo también Sara Corrales, la recuerdo como muy presente, que llegaba una chiquitica con la mamá a todas, a todas las audiciones. Jader Villa, que estuvo. Jader Villa, porque también Atenea empezó a entregarle a estas programadoras nacionales propuestas de personajes para trabajar en los realities. Claro. Entonces nosotros hacíamos grandes audiciones y me acuerdo que eran filas y filas y filas de chicos y chicas para entrar a trabajar en esos realities. Nosotros, digamos, como que alimentamos esos realities. Eso fue más o menos como por el 2001, 2002, 2003. ¿Cómo era esto de tener todo el tiempo gente bonita caminando por la oficina, en los estudios, sobre todo en los sectores donde ustedes estaban? No, eso era un fenómeno súper especial, porque cuando se hacían los castings, llegaban unas chiquiticas de una hermosura, y los señores alrededores y toda la gente que estaba alrededor de las oficinas nuestras, porque primero estuvimos en un centro industrial junto a la fábrica de licores de Antioquia, y luego entramos a estar en Vizcaya. La gente venía y me decía, ay, déjame estar en esa audición, por ver las niñitas, por ver los muchachos, claro. Porque además nosotros nutríamos muchísimo también a las empresas de ropa interior. Entonces los castings eran en pequeñas y diminutas prendas. Entonces eso era un escándalo. O sea, eso era así, no solamente de personas, de niñitas y muchachos que iban a los castings, sino de los señores. ¿Cómo se llama? De los que estaban mirando y disfrutando, porque de los boyeristas. De los boyeristas, claro, o sea, era muy simpático, y yo les decía, no señores, hoy no tienen autorización, porque además también cuidamos mucho, claro. Yo creo que había que ser muy discretos, claro. Manejando, digamos, como ese tipo de audiciones, ¿cierto? No podíamos en ningún momento nosotros fomentar el boyerismo, sí, claro. Entonces lo hacíamos cuando había otro tipo, digamos, de casting. Claro, bueno, llega un punto en el que ya Atenea vuela solita. Ya no está con ustedes. Todavía faltan, digamos, sí. Como caminamos mucho con Atenea. Pasamos de Vizcaya, después pasamos a una casa que alquilamos grande, y finalmente aterrizamos en el Mall San Lucas, en sede propia. Y allí TV Cámaras y Morales ya estaban fortalecidos.
ya habíamos otra vez como logrado punto de equilibrio, tanto TV Cámaras como Morales.com, y digamos que allí tuvimos una sede propia muy grande donde estaba Atenea, y allí llegaron personajes nuevos, digamos que protagonistas como Mari Rodríguez, Ajá. ¿cierto?, que era una modelo muy reconocida de entonces, y llegó, digamos, el momento de que volaran solos, y vendimos a Atenea a Judy y a Mari Rodríguez. Entonces ya empezaron ellas, inclusive estuvieron allá en ese mismo centro comercial, en el Mall San Lucas, en su propia sede, una sede chiquitica hermosa, y ya empezaron a volar solitas. Pero Liliana, tú no has dejado como digamos la relación con Atenea, has visto su crecimiento en estos últimos 15 años. Ahora, ¿cómo la ves tú desde la distancia? Es tu creación, seguirá siendo siempre tu creación. ¿Cómo la ves hoy desde la distancia? ¿Cómo analizas el crecimiento que ha tenido y lo que ha logrado? Primero, con un nivel de admiración absolutamente profundo, porque hacer empresa en este país, y digamos que unas empresas medianas y pequeñas, tenemos unas cargas tributarias tan grandes y tenemos unos costos tan altísimos que la admiro como empresaria. O sea, a Judy, de todas maneras, digo yo, le tiendo tapete rojo. Me llena de orgullo ver sede, movimiento, y siempre que la oigo que está, digamos, organizando un desfile o que está promocionando casting para los niños. De hecho, tengo una nietecita chiquitica hermosa que viene aquí al casting y la llaman a fotografías, y nos llena de orgullo ver a Judy, que fue capaz de sostener esta empresa, y que veo que está muy bien, ¿no es cierto? Es más, me llena de envidia. Pero la admiro, digamos, como la organización, su capacidad, y como tiene esa inteligencia emocional que les digo yo desde el principio, con seguridad que ha logrado sacar a Atenea de crisis, porque estas empresas nuestras de alguna manera suben y bajan porque la situación económica del país no siempre responde. Este es el tipo de actividades que sufren muchísimo cuando hay crisis. La pandemia, lograron sobrevivir a la pandemia, que sobrevivir a la pandemia es ya un hito, sí, ¿cierto? Entonces, no, pues me llena de orgullo y la felicito con todo mi corazón.